Kim, te traigo un tema súper interesante porque conecta mucho con lo que es el espíritu crítico, ¿no? La paradoja del espíritu crítico, la libertad de expresión, de opinión, no el libre albedrío un poco, porque es en plan, ¿hasta dónde llega nuestra libertad cognitiva, además? Es decir, ¿cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿No? La ciencia lo puede saber todo, no lo puede saber todo. ¿Dónde está el dogma y dónde está la libertad científica? ¿No? Vamos a indagar dónde están las barreras del conocimiento de hasta qué punto sabemos o conocemos nuestro entorno. Kim. Muy bien, a ver, temas muy, muy gordos, ¿eh? Abarcamos hoy libertad, pero ya condicionada a pensamiento y lo que es la verdad absoluta, ¿no? Eh, a ver cómo lo abarcamos. Había pensado en una anécdota para introducir esta temática, que es al final, bueno, creo que a lo largo de la historia hay varios episodios en que lo que se consideraba absoluto, absolutamente verdad, pues realmente pues estábamos muy equivocados, ¿no? Y en ese momento nadie se lo cuestionaba, ¿no? Desde quema de científicos en épocas de Galileo, ¿no? Antes de Galileo, hasta incluso industria tabaquera anunciando con bata blanca y científicos anunciando que el tabaco era bueno para la garganta, ¿no? Que ayudaba, ¿no? Entonces hemos visto barbaridades. El punto es cómo de complicado es saber lo que ahora la ciencia está, digamos, Sí, perpetrando y cómo veremos dentro de 50 años, ¿no? O lo que se está diciendo ahora, ¿no? vale. Muy buen punto el que planteas, porque quería justamente llevarlo al mundo material, ¿no? Dejar un poco las ideas de qué es la libertad de nuestra mente y pasar ya a lo más cotidiano, a lo más palpable, ¿no? Que es, por ejemplo, como bien has comentado, pues la televisión, que es un gran medio de coerción y de manipulación, pues puede utilizar justamente nuestro sesgo científico, que el sesgo científico es lo que nosotros creemos que es verdad, ¿no? Por ejemplo, la Tierra es, todo el mundo, nadie se cuestiona que la Tierra pues es esférica. Bueno, hay gente que sí que se lo cuestiona, pero Hay de todo, sí, sí, exacto. hay cosas que nosotros podemos saber 100% y cosas que no se pueden saber. Pero justamente ahí está el espíritu crítico de saber discernir, ¿no? Separar lo que es el grano de la paja, que se dice. Es decir, ¿en qué momento empieza la manipulación? ¿En qué momento es información? ¿Dónde buscar? Saber sobre qué dudar, ¿no? Sobre qué dudar. O sea, lo importante no son las respuestas, sino preguntas correctas. ¿Vale? Por ejemplo, realmente necesito esto que se está anunciando, ¿no? Cosas así. La ciencia, sobre todo a través de Hollywood y ciencia ficción y todo esto, la fantasía, pues, se ha mitificado, ¿no? Por ejemplo, viajes en el tiempo, cura de todo, las enfermedades, tecnología increíble, inteligencia artificial muy potente. ¿Tú crees que realmente llegamos a ese nivel o es realmente súper propagandístico? Mm, bueno, partiendo un poco que lo que es la industria de Hollywood, películas, ¿no? Al final combinas, estás vendiendo estás vendiendo una película, ¿no? Entonces, hay un momento que se pasa de ciencia, lo que está demostrado y probado, a ciencia ficción, ¿no? Entonces, a partir del momento que cruzas esa línea, que está muy bien, es un género, ¿no? A mí me encanta la ciencia ficción, eh, pero a partir de ahí, pues tienes que discernir, ¿no? Entonces creo que es eso lo que mucha gente, pues no es capaz. O entonces ya no es ni discernir o no, es tu mente sueña, ¿no? Un poco de... Y lo curioso es que a veces lo que en principio era ciencia ficción, pues después pues, ha llegado a ser realidad, ¿no? Las videollamadas, hay películas y hay series animadas que en los 80 pues están pues haciendo una videollamada y dices, hombre, era impensable, ¿no? Entonces por eso mismo, por el hecho de que es complicado discernir, por el hecho de que ha habido precedentes en que lo que era ciencia ficción ha llegado a ser realidad y por la capacidad soñadora que tenemos los humanos, pues es complicado no tener un poco de hype
y no creerse o sobrevalorar un poco la ciencia o la capacidad de la ciencia. Que no digo que esté mal, pero ¿cómo lo ves tú, Raúl? A ver, volviendo un poco a la ciencia como autoridad, pues dabas un ejemplo aquí. Bueno, quiero tratar una anécdota, ¿vale? Que justamente tiene que ver con esto, que la ciencia, ¿hasta qué punto es libre, no? Porque esto es como lo que hablábamos del mito de la caverna, de siempre hay una realidad que está supeditada a la otra, ¿vale? Siempre hay niveles de abstracción, en plan, una realidad por encima de la otra. Entonces, bueno, pues nunca tendremos el contexto de todo y, por ejemplo, esto es un tema bastante reciente que se ve que descubrieron o inventaron una manera de curar el cáncer en ratones, ¿vale? ¿Te suena? Pero Sí. solo en ratones, ¿no? Y en la tele lo que nos muestra es se cura el cáncer, no sé qué, y es en plan, hombre, estás exagerando un poco, porque está muy bien que haya un método probado para en ratones, ¿no? Luego, con sus modificaciones y tal, para hacerlo en humanos, aparte de que hacerlo con humanos es muy difícil porque tienen que probar con humanos y es muy turbio. Pero luego al final enterarse de que todo esto era en plan, era como un rollo marketing porque no sé cuánto había dinero de por medio de quien descubriera este método y es en plan, ¿hasta qué punto es que había interés aquí económico o hasta qué punto era la ciencia actuando libremente? Es decir, un tío apasionado realmente por curar eso y luego no los millones que habría detrás. ¿Tú qué opinas? Muy bien, creo que ah, un punto es lo que es ciencia pura y dura, ¿no? Después, cómo se explica esa ciencia o cómo se interpreta. Entonces, creo que en este proceso de transmitir el mensaje, ¿no? Porque tampoco puedes transmitir en lenguaje de ciencia, digamos, en ecuaciones a un, digamos, ciudadano normal en un periódico, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, en el momento que se transfiere el mensaje es si se pervierte el mensaje, ¿no? Si Sí, se hace una prevención, entonces estamos un poco en las mismas, lo que comentamos el otro día de los periódicos. Un periódico quiere vender, ¿no? Entonces, titular grande. También tienen unos códigos de ética y pueden ser denunciados si dicen información, mm, ¿no? También tienen obligaciones a ratificar, rectificar, ¿no? Si se equivocan. Pero claro, todos los influencers, todo eso es complicado porque no están regulados. sí, Entonces, creo que el lenguaje de la ciencia es complicado de explicar. Eh, sí. y cuando se intenta llevar al plano más terrenal común para que todo el mundo lo pueda entender, aquí es cuando yo creo que intereses pues pueden echar cucharada, ¿no? Aquí al tema y decir, pues vamos a presentar esta forma o de la otra. Claro, Y pero a ti te parece que entonces el problema está en el lenguaje escrito, en el lenguaje humano. No es que el humano tenga malas intenciones y realmente no, utilice la ciencia para... no ¿Entiendes? exactamente. Yo creo que el humano, hay una parte del lenguaje que es imposible transmitirlo de la forma tal y como es. Porque si no, le daríamos un libro al lector, toma, débete esta tesis o este doctorado, ¿no? Eh, entonces, la fuente sí que es el lenguaje, pero después realmente la causa de pervertir el mensaje es los intereses que hay detrás, por supuesto. Claro, sí. Y digamos, la excusa de, bueno, es que tengo que explicar esto para que todo el mundo lo entienda, No, eh, pero sí, me ¿no? parece todo muy bonito, pero, por ejemplo, te pondré otro ejemplo. ¿A ti te parece que es como... No, yo digo que es la razón de ser de muchos proyectos. La principal razón de ser es el interés propio, ¿vale? Es decir, por ejemplo, igual este investigador descubre la cura, no sé qué, vale, por propio interés, pero proyectos como la NASA en los que nada es casualidad, ¿vale? Por ejemplo, todas las empresas detrás del Artemis 2 son empresas privadas o que tienen ciertos intereses o que hay casualmente, esto es una casualidad, puede ser en plan, es una hipótesis, pero por ejemplo, vacantes de licitaciones, hay licitaciones, ¿no? Y hay una empresa que justamente está compitiendo por un puesto en algo público
y justamente la elige la NASA, entonces tú pones en tu currículum ya que has estado en la NASA, ¿sabes? Es una empresa intermedia. Entonces, casualmente, un montón de empresas que estaban encargadas de Artemis tienen sus intereses, tienen sus licitaciones pendientes. ¿Qué opinas de esto? El mundo se mueve por intereses. Al final, si tú tienes 4 opciones de empresa para realizar un concurso público, y pues hay una que estás alineada más con sus intereses o que crees que colaborar con esa pues te va a proporcionar un interés ya sea propio o a futuro, entonces esto es seguro, esto es seguro. Es muy complicado cuando te vienen dos empresas muy similares, eh, con digamos, el mismo valor, propuesta de valor, mismo presupuesto, es muy complicado poder discernir objetivamente. Entonces tiras por los objetivos que son los intereses. Eso seguro. ¿En qué medida o cuál es el peso que tienen los intereses versus al análisis objetivo? No te sabría decir. Eso ya depende de lo corrupto que sea cada institución, Ya. ¿no? Eh, pero yo he visto o he escuchado de concursos, y no voy a dar ejemplos, que no, y sale el concurso y ya se sabe, o ya se tenía hablado, o ya se había contactado a la empresa que la institución pensaba que era mejor Sí. para que ganaran el concurso, ¿no? Te voy a contar una mini anécdota ahora que me he acordado de que antes mencionaba lo de un sesgo científico, ¿no? ¿Qué es esto? Sesgo científico. Por ejemplo, yo siendo una persona que ha estudiado el bachillerato y tal, hay ciertas cosas que ya no me cuestiono, rollo, la Tierra plana no tiene sentido. Son ya nadie serio lo piensa. Pero sí que es verdad que mucha gente no se ha terminado de creer lo de la llegada a la Luna. Hay muchas hipótesis, ¿vale? Yo creo Sí. que el problema es que ambas cosas pueden ser ciertas. O sea, yo con mi nivel de conocimiento, o sea, em, por ejemplo, te diré un sesgo que hay científico muy típico. Yo siempre critico, digo, la NASA se ha gastado miles de millones de dólares en este viajecito que sí que vale, muy bonito, que han estado en órbita, que no sé qué. Pero ¿y por qué no te centras primero en arreglar cosas de tu planeta? Entonces me replican diciéndome, ya, pero es que la NASA, em, o sea, se han desarrollado un montón de terapias para gente con diabetes, que no sé qué, porque si es vitamina en el espacio, se tiene que... Cosas de biología que dices, joder, claro, ha avanzado muchísimo la biología, todo esto, pero ¿y por qué no? O sea, ¿por qué la ciencia no hace de ciencia, tío? O sea, vale, aquí está mi disonancia cognitiva. ¿Por qué la ciencia no hace de ciencia, de nos arregla el planeta, no hace, es puro show, ¿no? Y la excusa es sí, pero es que la NASA, tú tienes móvil gracias a la NASA. Pide perdón por lo que acabas de decir ante la NASA. Gente así, tío, ¿qué opinas? Em, a ver, creo que yo no soy ingeniero ni nada, pero creo que la gente que está muy enfocada a lo que se, ¿cómo se llama esto? Recerca, ¿no? Research. Al final lo hacen. El justificante es por el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando te riges por la finalidad, ¿no? Es por el avance de la ciencia, al final, si tienes X millones para poner en un proyecto o en el otro, pues vas a ponerlos en donde crees que el avance de la ciencia pues va a dar más, ¿no? Y no para curar algo que, digamos, estemos necesitados aquí en la Tierra, pero yo creo que es parte de aquí, de si es lo más importante, digamos, para el avance de la ciencia o para los intereses que están financiando el avance de la ciencia, pues yo creo No, que o sea, tiramos por aquí. entonces me has dado un titular que es terrorífico, porque es en plan, la ciencia solo responde a estos intereses. Entonces, la ciencia dejó de ser ciencia cuando. Cuando, o sea, todo depende de lograr unos objetivos, no tienen que ser científicos, ¿entiendes? Sí, Objetivos económicos. Es como que los objetivos económicos están por encima de la mera ciencia. Es capaz de contradecir a la ciencia si es necesario. Entonces, no sé, es un poco como, pues eso,
Es complicado porque es que se tocan muchos temas, ¿no? Un tema ético, un tema social, político, económico, científico. Imagínate que tuviéramos un, lo que era de antemano, ¿no? Se hacía en el cole de poner unas lentejas en un pote de, ¿no? de petit suisse o de yogur, ¿vale? Entonces tú eres como Dios, ¿no? Y tú controlas. Sí, Y dices, ok, se están deshidratando, las puedo regar un poquito, pero si me voy ahora al súper a comprar más tierra, pues lo voy a transferir en una cuenca más grande, ¿no? En un tiesto, ¿no? Se llama. sí. Eh, y pues eso, pues ahora no van a ver el beneficio, pero dentro de 2 años, unos meses, unas semanas, lo que sea, ¿no? Porque va muy rápido, pues va a desarrollarse en una población mayor, van a tener más tierra. O Entonces, sea, hay aliens que nos están usando como no, no. plantas. Esto trasladándolo a nuestra situación, me refiero a que la toma de decisiones eh, sí que está influenciada por intereses de país, de económicos, políticos, pero al final tiran a una dirección, ¿no? Y que esta dirección, por supuesto que está condicionada por los intereses, pero todo el mundo cree que está haciendo lo mejor para llegar al punto donde quieren llegar, ¿no? No hay nadie que dice, ¿qué hago? A o B. Es la mejor opción. Me voy a aventurarme, No, ¿no? Voy pero, a hacerme el juego no, en pero modo difícil, en es, opción B. es más sencillo que se me escucha. Sí, sí, se te escucha A bien. ver, o sea, yo lo veo más sencillo que todo eso. O sea, yo lo veo en plan que en ese sentido sí que se puede saber la verdad. Me explico, o sea, sí que nos pueden manipular sacando cosas de contexto a nivel científico, pero me refiero, tú ya sabes de primera si algo tiene sentido o no, ¿sabes? Pero claro, por ejemplo, yo pienso que la NASA, entidades así, es como que han robado la palabra ciencia, porque es como, la NASA ya es ciencia, En el lo que sentido diga que la si NASA es sale, verdad. exacto, si sale un Muy comunicado. dogmático, muy dogmático. En plan, esto de la NASA es cierto. Esto yo lo veo. En plan, joder, no tienes eso. Justamente la NASA, que es científica, que se supone que estimula el espíritu crítico, te está anulando el espíritu crítico, porque es la NASA. Y ya lo tienes que creer todo. O sea, no, tío, me puede engañar la NASA o no. No soy un conspiranoico, ¿eh? Me puede engañar la NASA si le apetece. Porque como es la NASA, ahí está lo que es el espíritu crítico. ¿Entiendes? Sí, no, ahora No te he entendido ceder, muy no bien. ceder tu soberanía cognitiva a una empresa, ¿sabes? Sí, sí, no, es es exactamente eso. Hay un concepto que es la autoridad, ¿no? En un campo, ciencia, lo que sea, puede ser una autoridad, pero si le cedes, si no contrastas la información, pues no estás haciendo ciencia, ¿no? Estás simplemente Bueno, absorbiendo información. es que Hollywood, te lo juro, ha hecho muchísimo daño. O sea, lo típico. Tú le dices a un ingeniero, tío, esto parece de la NASA y se pone hot, ¿eh? O sea, porque es como que nos ha calado tanto, tío, tanto marketing, tanta chaqueta de la NASA, tanto no sé qué de la NASA. Es Sí, en sí, plan, yo. hacedme caso, vamos a tirar un cohete a la luna, hacednos caso. ¿Sabes? Es en plan, joder, macho. Bueno, sin ir más lejos, cuando Elon Musk se puso a fabricar cohetes, la gente decía, bueno, este tío va a quebrar porque ¿quién va a poder hacer algo mejor que la NASA, ¿no? Que iban con cohetes de los, no sé si de los años 80, 90. Bueno, eh, sí, sí, realmente es como conocer a tu ídolo, ¿no? Al final, pues lo tienes idealizado. Hostia, Fernando Alonso, hostia, qué bien, qué campeón que es, pero todo el mundo, pues al final es una persona, ¿no? Y tiene sus cosas buenas, malas, lo que sea, ¿no? Y Sí, creo que es un poco lo mismo. El tener un ídolo, pensar, yo estará siempre por encima mío, pero es eso, lo puedes discutir, ¿no? También, o puedes ser crítico con él. luego hay otro sesgo también, aparte del sesgo de la NASA que te comentaba, Ya la- lo has definido como sesgo de la NASA. el sesgo de la NASA. No, pues que puedes llamarlo la tontería más grande y funciona igual. O sea, em, la cuestión es, sí, la gente también piensa que la ciencia lo puede todo, rollo.
tú ves que hay muchos problemas, tío, porque, joder, no se puede calcular todo. En plan, vemos que hay una realidad cuántica que es como que la matemática no es suficiente, ¿no? Está demostrado que la matemática tiene ciertos principios que hacen que no sea suficiente para entender el universo. El principio de incompletitud, no sé qué, rollo que hay muchas teoremas de matemáticas que funcionan y no sabemos por qué no hay demostración. Y es que es físicamente imposible. Mira, te voy a hacer la mejor definición posible. Es imposible definir el universo en palabras porque tendrías que hacer una copia del mismo universo para definirlo. ¿Me explico o no? O sea, cuando tú articulas palabras, cuando creas una narrativa, explicas algo, una idea, una información, tiene tanta información el universo que la información tendría que tener el tamaño del universo, ¿entiendes? Sí, para hacer una explicación Para ser una copia fiel, del ¿no? universo. La explicación del universo es el propio universo. Si quieres hacer una copia del universo, tendrá que ser en otro universo, no en este. Porque al hacer la copia ya pierdes medio universo. Hay teorías así. Luego, simplemente, o sea, es que la ciencia no puede todo porque como humanos tenemos límites. O sea, no podemos saberlo todo. Llegará un punto que todo sea automático y no sabremos nada. O sea, en el año 5000, si seguimos vivos, si seguimos en la faz de la Tierra, Ujú. en el año 5000 habrá software tan potente que irá solo y tú no sabrás qué está pasando. Sería como magia de civilizaciones anteriores, a menos que alguien se haya molestado realmente en aprender algo, ¿entiendes? No, esto es muy cierto, ¿no? Sí, sí. Bueno, y la biología en sí, no lo entenderías como, al final, cada animal, ¿no? Es como un agente que tiene sus procesos, tiene sus mecanismos, ¿no? Para hacer sobrevivir, reproducirse. Eh, ¿Crees que es un ciclo, un ciclo esto? Es decir, de aprendemos, podemos hacer un montón de cosas, nos olvidamos de aprender, lo dejamos todo en manos de algo, desaprendemos, volvemos a aprender. ¿Puede llegarse a dar o qué, Raúl? Nos estamos yendo un poco A del ver, tema, ¿eh? nos estamos yendo un poco y quería volver al centro, estoy bastante perdido. En plan, voy a aprovechar lo que hablas de la biología para decirte que, o sea, al final, la biología es una fumada. ¿Por qué? A veces piensas que la vida es como lo más, lo más increíble que ha podido pasar en el universo. En la vida, pero esto es porque estás asumiendo que hay libre albedrío, si no, no tiene gracia la vida. Si no hay libre albedrío, significa que un animal es una piedra que tiene su energía, ¿entiendes? Pero lo que pasa es que tiene un algoritmo internamente. La piedra solo responde a las reglas del universo y punto, tiene su temperatura. Al final somos... Hay la versión optimista o pesimista. La versión optimista es, el universo es una serie de casualidades súper increíbles y la vida es una cosa súper masiva. Y la otra es pensar, no, es que somos al final transformadores de energía y punto. No hay nada de especial en esto. ¿Me explico? Pero nos Sí, estamos sí. yendo, ¿eh? Nos Tenía que estamos hablar yendo. Pero me pareció muy interesante. Pero si quieres volvemos al tema, que antes... Volver. sí. Bueno, nos habíamos ido más a lo material y luego hemos vuelto más a lo espiritual, volvemos. Básicamente ese es el mito de la ciencia, no tiene mucho más. O sea, el mito de la ciencia, recapitulando, ¿no? El mito de la ciencia es un poco como es que es el espíritu crítico, o sea, es la paradoja del espíritu crítico. Significa que si tú cuestionas algo que merece ser cuestionado, está bien, pero si cuestionas lo que no merece ser cuestionado, has perdido el tiempo. Entonces, si te dedicas a cuestionar cosas estúpidas, pierdes tu vida. ¿Entiendes? Pero si cuestionas lo que se merece ser cuestionado, me explico. Ahí tienes como libertad de decisión. O sea, Ok. todo al final, o sea, al final el espíritu crítico se basa un poco no lo había visto así nunca, pero es un poco reivindicar tu indeterminismo. En plan decir, no estoy determinado, yo controlo, ¿sabes? Es un poco esta vertiente.
A ver si lo he entendido bien. Entonces, donde entra aquí el mito de la ciencia es, claro, el juzgar que algo que se ha dicho no vale la pena tener espíritu crítico con ello porque ya es una autoridad en la ciencia, ¿no? Entonces, Hay un un poco punto es... dulce, hay un punto dulce, se supone, nadie lo conoce porque es la perfección, pero hay un punto dulce que dices, por ejemplo, igual no es el punto este tan dulce, pero la Tierra no tiene sentido que sea plana. Next. Esto es obvio. Pero a la Luna hemos llegado realmente, ¿no? Ahí, ahí está más difícil. ¿Entiendes? En la barrera de ¿qué es lo más que está más difícil? A ver, yo creo que técnicamente, o sea, mi opinión es fluida. No te voy a decir 100% no llegaron a la Luna, no. Pero mi opinión es bastante fluida. Es en plan, a veces pienso que ir a la Luna con la tecnología que tenemos es bastante fácil. Se sabe todo, tío, se sabe toda la física que tiene, las naves están bien. Pero por otra parte digo, joder, es que las mentiras que nos tragamos también son masivas. Entonces, igual hago la balanza y digo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, el punto es esto, es lo que hace difícil, ¿no? El decir dónde encuentro el sweet spot ese, ¿no? El punto dulce. Entonces, como no puedes saberlo, o gastas más energía en ser más crítico y pues Te las pasas. autoridades científicas te pasas eso, te pasas de analizándolo, sobreanalizándolo, eh, o como mínimo, es que esto ya no se hace. ¿Cuál es la última vez? Es que nos pasa, me pasa mucho de escucho en un reel o lo que sea en YouTube o un podcast, de acuerdo con un estudio de la universidad de quién va a mirar ese estudio, ¿sabes? Muy bien. Este es el típico de mito Es de que la ciencia. ¿quién va a mirar ese estudio? Y a nosotros nos pasa en el podcast. A veces explico una anécdota y digo, ostras, no me equivoco, no me acuerdo las cifras exactas, pero para que nos entendamos ahora, más o menos eran estas. Y esto puede desinformar muchísimo, ¿no? Pues es Luis, lo mismo. ¿Quién va a mirar el estudio? ¿Quién va a mirar no, la población? ¿No? y lo que tú dices, por ejemplo, te doy un ejemplo muy guay. Temperaturas a lo largo de los años. Una gráfica que va de 0 a, yo qué sé, o pon que la máxima es 40 grados, me lo invento. Temperatura a lo largo del año. Va de 0 a 40, ¿vale? O de 0 a 100 en Fahrenheit, lo que tú quieras. Imagínate una gráfica. Claro, dicen, no hemos notado, en esta gráfica no se ve, y te lo dice a ti al espectador, engañándote a la cara, diciéndote, como puedes ver en esta, esto es real, ha pasado en la tele, como puedes ver en esta gráfica, no ha habido cambios significativos en la temperatura media, ¿vale? Es una afirmación. Luego tú luego miras la gráfica, calculas si realmente sí ha habido un desplazamiento de la media o no sé qué, y ¿entiendes? Y Sí, sí. Y claro, tú viendo la tele no te vas a poner a hacer las sumas, las restas, la media. Va a decir, hostia. Y aparte juegan visualmente, porque te ponen una gráfica que empieza en el cero y, claro, de 40 a 41 grados, el cambio es que es del 2%, no se ve. Sí, sí, Dices, bueno, hay 1%. infinidad digamos, de formas de manipular. No estás manipulando la información, estás manipulando el formato y el cómo lo presentas. Es terrible. Eh, pero sí, es O, bestial. o decir, o ponerle, ponerle una, ¿cómo se dice? Poniéndole adjetivos a algo que es matemático, rollo, decir, solo ha subido un grado la temperatura. Eso también es manipular, porque estás diciendo solo, en plan, ok, me quedo tranquilo, pero un grado es mucho a nivel geológico, ¿sabes? Y Sí, esto suele pasar, que puedes leer, solo ha subido la temperatura un grado. Bueno, un nivel de manipulación loco. sí, sí, exacto. No sé, lo de los estudios me ha parecido buena idea comentarlo. Lo de cómo se presentan las noticias, ¿no? También es importante. Como el soporte visual que se da, porque muchas veces te entra el mensaje por la oreja, pero tú estás viendo algo muy visual, ¿no? Y a veces pues te quedas con esa idea y punto. Sí, 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 la ciencia... Por eso decía antes, la ciencia puede ser un estudio súper objetivo, con unas premisas que al final resuman los riesgos, lo que no se ha tenido en cuenta, futuros pasos, digamos, para
reducir la variabilidad de los resultados, lo que sea. Pero si después viene una persona y lo resume en un minuto con una gráfica que no ilustra bien, te lo cargas todo. Y encima utilizas el nombre del estudio y no sé qué. Sí, bueno, pasa una cosa en la ciencia que está siendo revisada constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando Newton planteó sus leyes, esto ya más a cultura general, Newton planteó sus leyes que funcionan en la Tierra perfectamente y se utilizan hoy en día. Sí, Sus leyes de Newton, de la aceleración, planteó la gravedad como una fuerza. Luego llega Einstein y dice que no, que la gravedad no es una fuerza, sino que es el espacio-tiempo. Bueno, sí. la cosa es que lo de Newton funciona. Hasta que llegó Einstein y le dio una capa más le dio un nivel más de abstracción, porque la gravedad era muy geocentrista, muy, ¿no? O sea, Newton ya sabía, ¿no? Pero era muy en plan, la gravedad tiene su propia gravedad, su propio, ¿sabes? En plan, luego no, vimos que había esto, esto ya te vuela la cabeza, lo de la relatividad, de la velocidad de la luz, de viajes en el tiempo, ya una capa de abstracción más, lo que digo que a medida que ha avanzado se ha visto más allá, ¿no? Al principio se veía mucho la Tierra, ahora miramos ya por fuera, ¿no? Ese nivel de abstracción que le da Einstein y ya nos empezamos a imaginar el espacio curvo, ¿no? Que tiene toda su lógica y Cuatro que además dimensiones es. Pero claro, a alguien le hablas de 4 dimensiones y le vuela la cabeza, que ¿sabes? sin dejar de ser cierto la gravedad de Newton, eso es como si fuera un videojuego, ¿no? O sea, la realidad de Einstein está por encima de la realidad de Newton, pero son compatibles. O sea, Newton vive dentro de la realidad de Einstein porque funciona. Si no Ujú. funcionara, ya hablaríamos de... No. Es como que sin invalidar la anterior, construye encima de ella. Como si fuera un programa. Le añade módulos al programa. No es tanto como que haya corregido un error, que ahí también hay otro sesgo de diferenciar de lo que es construir por encima de un conocimiento y otro Sí. corregir un error, ¿entiendes? Sí, sí, le añado otra dimensión al asunto, ¿no? Es, Construyó. claro, sin dejar de ser menos cierto la versión anterior. Ujú. Sí, sí, es curioso porque ayer me estaba tragando, me tragué como 5 o 6 vídeos de teoría de la relatividad. Eh, Oh, así, sí, sí, sí. es muy guay porque cuando te pones, tío, es adictivo. O sea, el otro día estuve viendo, ya nos vamos O del tema, pero cuando lo intentas explicar tú dices, hostia, he es muy... entendido la idea general, pero a ver, ¿quieres poderlo explicar explicar, algo? Explica algo. sí, sí, no. Eh, Nada, al final era llegar a entender eso, ¿no? El por qué, el punto fue poder llegar a explicar por qué el viaje en el tiempo al futuro está científicamente demostrado, ¿no? Mm, Todo, lo voy a resumir muy rápido, sin entrar en detalle, pero el tiempo pasa distinto en la Tierra y fuera de la Tierra por el espacio curvo que comentabas, ¿no? Y entonces, pues si en la Tierra han pasado 10 años y en fuera han pasado 9, lo que sea, pues mm, técnicamente has viajado al futuro. Pero todo venía de aquí y sí. fue intenso, ¿eh? No, no, o sea, es súper interesante todo, cómo deduce lo de E igual a MC a la 2 lo deduce de otra forma que dices, hostia, si en verdad tiene sentido, ¿sabes? Lo que hacíamos en Bachi de dos fórmulas y encontrar un punto medio, Sí. pues, tío, es muy satisfactorio. Y Pero creo que es un volviendo muy un buen poco, ejemplo, ¿eh? sí, De hasta qué punto una autoridad financiera como era Newton, ¿no? Pues no es que sea una autoridad absoluta, ¿no? Es que al final la ciencia está para rebatirse sí, y incluso no tan solo invalidar la ciencia anterior, que a veces puede pasar, ¿no? Que algo era erróneo, sino también para construir encima. Einstein, ayer en los documentales vi artículos de otros científicos diciendo que era una barbaridad lo que está diciendo, es decir, que creo que hasta ¿cuánto fue? Fue Einstein pasó a la historia cuando sus ecuaciones permitieron explicar por qué la órbita de Marte no es siempre la misma. Es como va cambiando, ¿no? Va generando se va desplazando un poquito y fue únicamente pues cuando pues, su planteamiento validó esta hipótesis
explicó este suceso que realmente pues, fue aceptado por la comunidad científica al 100%, bueno, 100% no te sabría decir, ¿no? Pero abiertamente aceptado. Pero antes incluso se debatía, ¿eh? Decía, este tío está loco, ¿qué ideas me trae? Es increíble. Sí, bueno, Einstein es un muy buen nombre del que hablar porque tiene mucho peso en lo que es el mito de la ciencia, ¿no? Tú piensas en científico, bueno, la mayor parte de la gente piensa en Einstein, ¿no? Científico que ya de la cultura pop prácticamente, ¿no? Es como la Mona Lisa de los científicos. Entonces, también ha contribuido mucho al mito de la ciencia. ¿Cómo? Pues hubo una disputa sobre Einstein ha colaborado en la bomba atómica porque, claro, gracias a sus aportaciones de relatividad hemos sabido sacar la energía del núcleo, ¿sabes? ¿Qué opinas de eso? Eh, pues opino que no tengo la información, no lo sé, es cierto. He escuchado también y entonces, bueno, creo que puede haber una carga muy propagandística, ¿no? Decir, bueno, Einstein, una persona buena, científico, pues lo utilizo para justificar algo malo o relacionarlo, no lo sé. Entonces, no conozco la realidad, pero me sorprendería que Einstein hubiera estado trabajando activamente No, para desarrollar una bomba. de hecho quiero aclarar un poco, y no es que trabajara activamente, pero es como que lo tangencialmente la bomba atómica tocó su proyecto, porque es en plan, tenía que ver, tenía que ver justamente. ¿Tú crees si fueras Einstein, lo hubieras hecho igualmente sabiendo que se van a aprovechar para hacer el mal? Pero es un gran descubrimiento, la relatividad, pero a cambio van a hacer el mal. Ostras, aquí entramos en un... Estoy intentando entender todas las variables que había o que pudieran pasarme por la cabeza en esa situación, porque es una situación chunga, ¿eh? No De lo pensó guerra. Einstein. Einstein no pensó, van a hacer una bomba con esto. No dijo, Ah, mi idea es la bomba, no lo dijo. ya es la bomba. Eh, yo creo que tiendo a pensar que alguien tan dedicado a la ciencia, al avance, a descubrir, eh, pues no se cuestiona tanto lo que se va a hacer con ello, sino todo el avance en cuanto a conocimiento que se está haciendo. O no se cuestiona el mal que se pueda llegar a hacer, sino que va tirando. Ostras, esto ¿Crees qué que, interesante, esto como... crees que la creatividad del mal supera la creatividad del propio Einstein? Porque claro, Einstein no pensaba en esto lo pueden usar para el mal, ¿entiendes? A pesar de ser una persona totalmente consciente, un científico superpotente, ¿crees que aún así no ha pensado, hostia, van a hacer algo malo con mi invento? Podría ser, pero puede que Einstein fuera un estoico y dijera, Mm, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí? Saque esto o no, pues va a pasar un momento o en otro. Yo voy a ayudar, pues tengo la financiación, tengo la capacidad. ¿Cuál es la probabilidad que se dé esto en otra situación? Y a favor de mi gente o mis aliados. No lo sé. He hecho la coña de que si Einstein era estoico, ¿no? Pero al final, imagínate que pues, tienes la capacidad de hacer un descubrimiento que puede cambiar la historia del mundo. Eh, te paras y no lo revelas a nadie, lo destruyes todo, algo que has estado trabajando pues, muchos años o dedicándole, es tu proyecto, ¿no? Es por el hecho de una posibilidad de que esto te bombardee, ¿no? Que te explote en la cara, ¿no? Que se sí, utilice nunca para... mejor dicho. Es Bueno, complicado. Y yo, al menos desde la perspectiva de una persona tan dedicada y invertida, ¿no? En esa dirección, en la carrera, digamos, científica, pues lo veo complicado que alguien no se emocione al descubrir algo así y no quiera compartirlo con la comunidad, no quiera demostrar que es de esta forma por una posibilidad de que se malverse. pues bueno, Kim, quería decirte que más o menos hemos tocado todos los puntos de lo que es el mito de la ciencia. Era un tema complicado porque ya entramos en lo que es el mito de la caverna, paranoias ya de hasta qué punto podemos saber, ¿no? Como humanos, que eso ya sería si fuera un filósofo o psicoanalista experto y decirte, bueno, es que
el humano puede saber hasta X, ¿sabes? Ya no. Es un tema muy complicado, pero al final es filosofía, consiste en hacerse preguntas infinitamente y no hallar nunca la respuesta. Eso mismo, eso mismo. Ayer me pasaba exactamente lo mismo. Me hacía preguntas, pensaba que lo entendía, lograba entender cosas, pero no logras la verdad absoluta, ¿no? Y bueno, y como conclusión, he sentido un desengaño en los últimos tiempos. Siento que me roban un poco la identidad, ¿no? Porque yo me quiero considerar científico, pero es como que está súper denostada, súper despreciada al final. Va a quedar ese término porque lo utilizan para todo. Es una palabra que se está utilizando mal, ¿sabes? Todo, o por ejemplo, hoy en día todo es IA, todo tiene IA. No, pues no, hay cosas que son IA y cosas que no. Lo mismo, hay cosas que son ciencia y cosas que no. O sea, que no venga una empresa de la nada y diga, voy a tirar un cohete de no sé qué y diga ciencia. No, en plan, para mí va más allá. La ciencia no es solo efectos especiales, para mí la ciencia es ética. La ciencia es ética, vamos a arreglar el planeta, vamos a hacer que la gente no sufra. Eso es ciencia. Ciencia siempre ha sido eso, la libertad. No puedes ser libre si no eres científico. Pero es que la ciencia de hoy en día no es la ciencia original. Es como la democracia de hoy en día no es la democracia original. Nos han vendido la democracia igual que nos han vendido la ciencia. De verdad, no caigáis. O sea, en algunas cosas no tiene sentido. Tened cuidado con eso. Porque de la persona que más nos fiamos es justamente la persona que más fácil nos puede engañar. Ujú. Sí, por eso mismo yo animaría a eh, entender la ciencia como una metodología para tener espíritu crítico. Y aquí has abierto varios melones que puede que veamos en futuros podcasts, ¿no? Desde, yo tiro al aire, a ver si con Raúl nos inspiramos, de cómo evoluciona conceptos y lenguaje a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo evoluciona pues, la percepción sobre la ciencia. Eh, También comentaba antes, pues en cuanto a nivel democracia, creo que tenemos mucho tema para hablar también, formas de manipulación mediática, si somos libres realmente o no, indeterminismo, determinismo. Eh, bueno, pueden salir cosas muy interesantes. El challenge que tenemos con Raúl siempre es el focus, ¿no? Mantener el focus porque hay tanto que abarcar Sí. o un tema nos podemos ir. Luego, quería comentar justamente esto, que ahora sí, como de refilón lo había comentado, pero, por ejemplo, otro sesgo es ser muy determinista si eres científico, porque claro, el Big Bang, causa y efecto, soy muy lógico. Todo esto es otro sesgo, en plan, ¿por qué eres determinista? No puedes saber, no puedes demostrar, ¿entiendes? Sí. Cosas así es otro sesgo. Otro de los muchos que heredas cuando sigues estas cosas, ¿sabes? Ujú. Que es a ver si te pones a pensar, tiene sentido, ¿no? O sea, soy determinista porque hay esto, sí tiene sentido, pero dale una vuelta más, una capa más, ¿entiendes? Siempre consiste en eso. Sí, sí, la metodología por delante de Mm. resultado y punto, ¿no? Exacto. Muy bien, Raúl. Pues no sé si con eso Con nos esto acabamos. acabamos el podcast. Nos vemos semana que viene y nada, Bueno, un saludo. un saludo. Pararé la gravació. Sí, sí, també després retallo. No, volia acabar ja perquè dic, així no dura una hora com